El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Política. Como todos los miércoles, les acompañamos desde las 18 horas por la señal de Pichincha Universal. Pavel, buenas tardes. Miércoles 10 de marzo, María Belén, buenas tardes a todas las personas que nos pueden ver y escuchar, y siempre lo decimos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde usted se conecte, y a la hora que pueda ver este programa Frecuencia Política, que se transmite cotidianamente por la señal de radio, en Radio Pichincha Universal, 95.3 de FM, 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha, y la ventaja, María Belén, es que estamos en un conjunto de redes sociales donde pueden ver el programa. Sí, nos pueden seguir, como ya lo dijo Pavel, a través de la 95.3 en Quito y la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. No olviden que también pueden seguir el programa a través del sitio web pichinchacomunicaciones.com.es y no olviden que nuestro reprise se da todos los domingos a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Estamos con saquito los dos, ¿no? Sí, mucho frío, los días siguen fríos. Sí, mucho frío en Quito, sobre todo en determinados sectores de Quito se ponen aún más fríos. Pero no deberíamos estar fríos, María Belén, porque este más bien es un mes. La semana empezó el 8 de marzo con el Día Internacional de las Mujeres y es una semana reivindicativa, una semana para tener presente y rendir tributo a las luchas cotidianas de todas las mujeres en el mundo. Así que fría no debería ser, digamos, ni la semana del mes, sino más bien de mucho calor para que sea, yo suelo decir, no un día para festejar ni flores, más bien combativo de derechos. Justo iba a decir caliente, pero por lo combativa que tiene que ser la semana. Y recordar que esta conmemoración del Día de las Mujeres viene en uno de los años más difíciles que han vivido las mujeres durante toda su vida, porque la pandemia ha profundizado muchísimo las desigualdades de género, ha significado, según la CEPAL, retrocesos de más de 30 años en temas de participación laboral, pero sobre todo a consecuencia del confinamiento, muchas mujeres han tenido que vivir encerradas con sus agresores, han tenido que dejar sus trabajos para poder atender las tareas de cuidado de la familia, han tenido que dejar sus estudios, están viviendo, como quien dice, lo peor de la pandemia. Solo tengamos presente que cuando hablamos de desempleo, más dura es la situación de desempleo para las mujeres. Cuando hablamos de incremento de pobreza, generalmente lo que solemos tener es una feminización de la pobreza. ¿Qué significa eso? Que hay más mujeres entrando en pobreza. Cuando hablamos de violencia, Belén, ¿no es cierto? Se suele ensañar la violencia contra las mujeres. Y eso hace que, aquí sí que cabe, Belén, este tema de que no puede haber un día para tener presente los derechos de las mujeres. Tiene que ser, digamos, la vida entera. Y por eso también nosotros decimos, así como festejar, no tenemos mucho. Ya habrá el momento que festejar, más bien son semanas, días, meses para comprometerse con una sociedad donde pueda haber plena igualdad entre hombres y mujeres. Y creo que este espacio, Frecuencia Política, puede ser justamente ese espacio para que desde la ciudadanía podamos aprender un poquito más de qué significa el 8 de marzo, justamente para que no felicitemos, sino que combatamos junto con las mujeres. Dos cositas adicionales. Bueno, tú sueles seguir con más atención esto. El INEC se ha convertido en víctima de este gobierno, pero cómplice también de este gobierno. Las últimas encuestas que nos muestran cómo terminamos el año anterior, el 2020, se publicaron con un mes de retraso, hacen un cambio metodológico que en realidad, Belén, lo que uno puede advertir ahí más bien sus deseos de romper una serie para que no pueda haber comparabilidad y no nos podamos enterar cuánta gente más se ha desempleado, cuánta gente más ha caído en pobreza o en extrema pobreza, Belén. Así que tarjeta roja un poco para la INEC, ¿no? Para personas como yo que hemos trabajado en la institución es realmente una pena ver cómo este gobierno ha destrozado las instituciones desde la raíz. Y eso es particularmente importante en el caso del INEC porque ellos tienen una credibilidad que cuidar. Y sin embargo no lo hicieron, han hecho todas las cosas que en el manual de qué cosas no deben hacer los institutos de estadística y censo, lo han hecho todo. Y con ello han desprestigiado a una institución que tiene muchísimos más daños que este gobierno y que le va a costar muchísimo recuperarse. Es cierto que el Estado suele funcionar muchas veces de manera deficiente, pero hay instituciones que usted tiene que respaldar.
La transformación que no se hizo en el gobierno anterior, que se hizo mucho tiempo atrás del Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, sería un error botarlo a la basura, como el prestigio y la credibilidad que debe tener el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, para que cuando todos los actores públicos, sociales, privados, tengamos un dato, creamos que ese dato es real y que ese dato no está maquillado para los intereses del gobierno del turno. Lastimosamente, como digo, el INEC tiene tarjeta roja en este sentido. Y este desorden estadístico, nada más para terminar con este comentario, Pavel, le va a afectar muchísimo al próximo gobierno, porque ¿cómo va a poder medir sus aportes en distintos indicadores, no solamente en los temas laborales, sino en los temas sociales, si es que acaban de romper la serie? ¿Cómo se va a comparar este gobierno con los periodos anteriores? Entonces, queda también un grave problema con la planificación nacional, porque la información es el sustento, la base, el diagnóstico con el que se planifica. Así que podríamos muy bien poner un letrero que diga otra obra más del desgobierno de Moreno afuera del INEC. Y finalmente, muy cortito nada más, la ley que busca defender a la dolarización, doble comilla, fue devuelta nuevamente por el Consejo de Administración Legislativa por encontrar y detectar algunas inconstitucionalidades, y se la quiere resucitar generando un equipo técnico de las distintas bancadas políticas con el gobierno para que pueda ser resucitado. Lo que tiene, digamos, de origen, de fundamento, problemas, yo creo que más bien tiene que ser finalmente enterrado antes que querer resucitar una ley que pudiera tener implicaciones complicadas para la política pública. Justo te iba a decir eso, no tengo ninguna esperanza en esa comisión, porque inclusive el ministro Pozo ya se ha pronunciado y ha dicho que no va a modificar ni la conformación del directorio ni la estructura de balances del Banco Central. Entonces, casi como que si quieren, me revisan la redacción y me cambian un par de comas y hablamos. Entonces, bueno. Señor ministro, no vamos a hacer eso, vamos a ser mucho más enfáticos. Pero volvamos a los elementos, no a aquellos que nos dan gastritis, sino más bien a los que nos comprometen y nos hacen mirar adelante con compromiso, insisto, Belén. Nuestra invitada para Dialogando con... Sí, y ahora sí ya vamos a entrar en materia, en lo que va a ser el centro de nuestro programa del día de hoy, que son las mujeres. Nos acompañan Dialogando con Alison Vázquez, especialista del programa ONU Mujeres Ecuador, encargada del área de Derechos Económicos, Paz y Seguridad. Alison es doctora en Economía del Desarrollo por Flaxo, docente e investigadora en temas relacionados con la macroeconomía del desarrollo, desigualdades, políticas sociales, economía feminista y economía del trabajo. Ha sido profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la Universidad de Cuenca, la Católica de Quito, la UNAM, la Javeriana de Colombia y la Flaxo de México. Gracias por estar en Frecuencia Política. Recuerde, soy Pavel Muñoz, María Belén Proaño, en la producción, co-conducción de este programa, nuestro productor Luis Ganchala y el gran equipo de Radio Pichincha Universal, que para este programa lo lidera Javier Ojeda. Muchísimas gracias a ellos. Gracias a ese gran equipo, Belén, tenemos Frecuencia Política, y gracias a usted nos mantenemos al aire. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Frecuencia Política y por prestarle la atención del caso a nuestro segmento Dialogando con. Esta ocasión, Alison Vázquez nos acompaña. Ella es economista, experta en temas de género, y estamos muy contentos de poder conversar con ella en esta, digamos, en esta semana, en este mes, en este programa en particular, la semana abierto con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el cual conmemoramos, creemos que esta es la palabra más cercana, porque ya habrá tiempo de festejar. Mientras no logremos construir plena igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, no somos muy adeptos de llamarle feliz día. E incluso muchas veces decimos que tengamos un día combativo, que tengamos un mes combativo, que tengamos un año combativo, y que siempre estemos reivindicando y rindiendo tributo a las luchas cotidianas de las mujeres en todas partes del mundo por esta búsqueda necesaria del imperativo de la igualdad entre hombres y mujeres. Y en este sentido, decía, estamos contentos de contar en Frecuencia Política con Alison Vázquez. Alison, bienvenida. Gracias por compartir este programa con nosotros. Y para entrar en materia, te planteo dos grandes momentos en la conversación. El primer momento dedicado más a las condiciones estructurales que han marcado las diferencias, digamos, de condiciones sociales, de oportunidades entre hombres y mujeres. Y después dedicarle tal vez un poquito más de tiempo a ver qué es lo que ha venido pasando con la pandemia y cuáles han sido sus efectos sobre las mujeres. Notamos ahí una sobrecarga de horas de trabajo en temas de cuidado. Los datos nos están mostrando que son el segmento que más se despide en la pandemia.
nos está demostrando que, por ejemplo, el trabajo doméstico remunerado ha recuperado prácticas que en su momento estuvieron más bien ya dejadas atrás. Así que hay un conjunto de cosas para conversar con Alison, así que déjame darte otra vez la bienvenida y agradecerte por estar con nosotros en Frecuencia Política. Hola Pavel, buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, en realidad quizás la conversación sea más bien una continuación la una de la otra, ¿no? Porque las consecuencias de la crisis tienen que ver efectivamente con las condiciones estructurales, que lo que se observa es que se profundizan, se visibilizan, se develan, digamos, ¿no? Con mayor profundidad en esta época de crisis de pandemia, ¿no? Yo diría que las condiciones estructurales tienen que ver con dos elementos fundamentales. El uno, obviamente, es el sistema económico. En el sistema económico, hombres y mujeres actuamos y nos relacionamos de manera diferente por las tareas, por los roles asignados de género, pero también por elementos muy, muy fuertes de discriminación, elementos muy fuertes de la cultura patriarcal, de segregación, que hacen que las condiciones en las cuales nosotras nos hemos históricamente vinculado con la economía, vinculado con el trabajo, con la vida pública, estén en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Ya se sabía esto cuando el auge de la participación laboral de las mujeres en los años 80 en nuestros países se da en conjunto con la globalización de la economía informal, y es justamente de esa forma a través de la cual las mujeres empezaron a participar fuertemente, y eso provoca un deterioro de las condiciones en general del trabajo, ¿no? Es decir, se llama feminización del trabajo, cuando en realidad se habla de una precarización y de un deterioro de las condiciones del trabajo en general, de una baja de los salarios en general, por causa de que las mujeres entraron a la fuerza laboral en estas condiciones, ¿no? Pero también, a medida que las mujeres han ingresado a la fuerza laboral, también lo han hecho en otros ámbitos de la vida, en la participación política, pública, etcétera, y eso acarrea varias consecuencias, ¿no? Uno, obviamente, logros importantes que han tenido las mujeres, que hemos tenido las mujeres en la historia, en los derechos y en las decisiones públicas, pero también unos niveles muy fuertes de violencia, ¿no? Violencia que está dada por justamente el poder, ¿no? El poder masculino, el poder patriarcal que se resiste, que pelea y que genera situaciones muy graves de violencia, de violencias, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos hablando muy fuertemente de la violencia que ocurre en el trabajo, el acoso y la violencia en el trabajo. Recientemente el país ratificó el convenio 190 del OIT justamente en contra de estas formas de violencia en el trabajo, que se dan justamente cuando las mujeres están llegando a lugares mayores, de mayor jerarquía, de mejor posición, y esto provoca un choque, digamos, ¿no? Con las formas tradicionales del poder. Entonces sí, hay una mezcla, digamos, de logros y de retrasos, pero también unas fuertes condiciones estructurales que se mantienen, ¿no? En la economía y en el sistema cultural. Alison, has señalado algunos elementos, entre ellos la participación laboral, el tema de violencia, los logros que se pueden contar efectivamente y que estamos contentos de ellos, los retrasos, y no solamente retrasos, en algunos casos incluso retrocesos en la política pública en distintos países. El caso del Ecuador, a nuestro juicio, también supone esto, pero quiero aprovechar que estás cercana al sistema de Naciones Unidas, manejas datos, y si pudiéramos en algunos de estos, al menos, si quieres empiezo por participación laboral, tratar de ubicar la condición del Ecuador en el contexto latinoamericano. Muchas veces estamos más adelante que el promedio en elementos positivos, y esto es digno de que nos pongamos contentos, pero muchas veces también nos quedamos más rezagados respecto a cómo va avanzando la región en su conjunto y algunos, digamos, países en particular. La CEPAL, instancia también de Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en términos de participación laboral, habla de que la participación laboral en América Latina, el 46%, digamos, las mujeres tienen esa tasa de participación laboral, versus el 69% de los hombres. ¿Ratificas ese dato? ¿Cómo estamos en el caso ecuatoriano en temas de participación laboral? En el caso ecuatoriano, más bien tenemos, y en la zona andina, diría yo, unas tasas de participación laboral bastante, no bastante, pero sí superiores a las de los promedios, ¿no? Quizás hacia el cono sur, Brasil, Centroamérica mismo tenemos menor participación laboral, con lo cual, a ver, eso no necesariamente implica que estemos en mejores condiciones, ¿no? La participación laboral generalmente tiene un poco una relación con el tipo de régimen económico que se está viviendo. Si hay mayor participación laboral, seguramente en países también donde
donde hay poco crecimiento económico, receso, donde hay frenos a la economía que no permiten que todos los empleados, los perceptores principales que se los llaman, estén participando, y las mujeres son, digamos, trabajadoras secundarias, por decirlo de alguna manera, y entran a buscar trabajo, ¿no? Pasa en las crisis, por ejemplo, que en el caso de la crisis nuestra del 2014-2015, donde hubo un receso económico muy fuerte, y eso, si quieres, podemos ver, digamos, históricamente los datos, tenemos que se reduce la participación de los varones y sube la de las mujeres, porque hay unas condiciones que son graves, digamos, en la economía, y las mujeres entran como a buscar opciones que seguramente son más precarias, ¿no? Entonces, la participación implica oferta laboral, obviamente implica también que hay oportunidades económicas de trabajo, pero también que hay una búsqueda fuerte de trabajo por parte de las mujeres, ¿no? Entonces, como te decía, en la región andina y particularmente en el Ecuador, tenemos participación laboral más fuerte, por ejemplo, bastante más amplia que en Chile, que en Argentina, porque las mujeres trabajamos muchísimo, especialmente las mujeres en las zonas rurales, las mujeres indígenas, y por eso una característica de la zona andina, te decía. Entonces, sí tenemos 3 o 4 puntos más de participación laboral en general que América Latina, pero eso cambia. Ahora vamos a hablar de lo que ha pasado en el año pasado y en la crisis. Cambia muchísimo porque ahí hay más bien un retroceso en la oferta laboral, ¿no? Entonces, antes de eso, te consulto, ¿esta tasa incluye o recupera el tema de calidad de trabajo o no? No, la participación laboral, el índice de participación laboral es solamente la razón entre la PEA y la población económicamente, la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Ese es el índice de participación laboral. Entonces, la PEA obviamente mide la gente que está en el trabajo o que está buscando trabajo, ¿no es cierto?, en el mercado me refiero, frente a la población en edad de trabajar. Ahora, las mediciones de la población en edad de trabajar también están fluctuando mucho, habría que ver también las estadísticas bien, pero claro, cuando se modifica uno u otro, la tasa de participación laboral también se modifica, ¿no? Cuando la PEA baja, significa que la gente ha salido del mercado, ha dejado de buscar trabajo, ha salido o está prolongadamente en un desempleo de largo plazo, digamos, y ya nos está animando a salir a buscar trabajo. Eso es un poco la idea de la PEA. Por eso es que, por ejemplo, en estos últimos años, la PEA de hombres y mujeres ha bajado, especialmente en la población joven. Se cree que en algunos elementos se puede referir a que los jóvenes y las jóvenes están quedándose más tiempo en la educación, por ejemplo, y están rezagando su posibilidad de buscar trabajo, ¿no? Pero en los últimos años, especialmente en el Ecuador y en el caso de las jóvenes, se trata de población que se queda fuera de la educación y fuera del trabajo también. En la tasa recuerdo los últimos datos para el caso ecuatoriano, ya que topas el tema de, digamos, estudios o matrícula, teníamos ahí favorablemente más bien, por ejemplo, en educación superior, un punto más alto la matrícula en mujeres. ¿Eso se ha sostenido? ¿Qué está pasando en la actualidad? Digamos, sería, seguramente quisiéramos que aún sea mejor el indicador, pero sí nos estaba hablando de que más mujeres están matriculando, por ejemplo, en educación superior. ¿Eso se sostiene? ¿Se ha sostenido? Sí, el sistema educativo, digamos, y lo que es cobertura, si quieres, o matrícula, sí, es uno de los indicadores positivos, digamos, y de evolución positiva de las mujeres en relación a los varones, o sea, de la paridad en general, ¿no? Sí tienes una mayoritaria matrícula de mujeres en la educación superior. Ahora, claro, eso tiene sus matices, ¿no? Lo primero, decir que si bien hay mayor ingreso de las mujeres en carreras que no eran tradicionalmente, digamos que eran tradicionalmente masculinas, por ejemplo, en ciencia política, en economía, en informática, tienes mayor participación de mujeres, se mantienen carreras que son, claro, eminentemente masculinas todavía, las ciencias exactas, las ingenierías, las matemáticas, sí hay mayor matrícula, pero en general, en promedio, ¿no es cierto?, pero en ciertas carreras todavía se mantiene eso, ¿no? Y lo otro, decir que y eso es lamentable, ¿no? Que justamente en proporción, digamos, a la mayor cantidad de matrícula de mujeres en la educación superior, también hay mayores brechas salariales, es decir, la matrícula, la mejor preparación, educación, calificación de las mujeres no te garantiza que eso sea respondido con un adecuado retorno salarial. Es más, a mayor nivel educativo, por ejemplo, las personas entre hombres y mujeres con posgrado, la brecha salarial tiende a subir, ¿no? Entonces, eso sí es un asunto muy preocupante. Para cerrar esta relación entre educación, por ejemplo, educación superior, conexión con el trabajo, temas de desempleo que quiero topar ahora y brecha salarial,
solamente por lo que lo topaste, déjame contarte una anécdota. Yo cuando daba clase en la Escuela Politécnica Nacional, en alguna ocasión me tocó dar en la ingeniería de mecánica. En ingeniería eléctrica había más mujeres, un poquito más de mujeres, pero alguna vez me tocó dar en mecánica y en un curso cerca de 60 estudiantes, solo una era mujer. Es decir, con lo cual efectivamente hay unas carreras que son absolutamente masculinizadas, digamos, ¿no es cierto? Donde la participación de mujeres es bastante baja. Ahora, pero Alison, también tienes otra cosa, ¿no? Perdona que ahí solamente para complementar. Lo opuesto también se da. Es decir, por ejemplo, hombres en carreras de enfermería, hombres de carreras de trabajo social, hombres de carreras de enseñanza parvularia, por ejemplo, hay muy poquitos, ¿no? Entonces ahí tú ves también una cuestión de relación de género y de digamos, de roles y de masculinidades también que es importante analizar cuando miras esta distribución, ¿no? Y también acorde a la mayor feminización de estas carreras, también tienes un retorno en general, un salario más bajo de este tipo de profesiones. para terminarte la anécdota, también me tocó, ahora que lo señalas, ser profesor en la Escuela de Trabajo Social en la Universidad Católica, y ahí, claro, era absolutamente contrario. La mayoría eran mujeres y tenía básicamente dos hombres en clase. A ver, Alison, entonces, lo que estamos teniendo es que en algún caso las mujeres llegan más a la universidad, ¿no es cierto? Hay una tasa de matrícula más alta. La participación laboral, sin embargo, es más baja. Eso tal vez nos está diciendo que al terminar no todas se están conectando, digamos, con el sistema laboral. El dato de desempleo también, o de tasa de desocupación, según la CEPAL, es 8% para las mujeres y 5.7% de los hombres, es decir, es menor en los hombres. Con lo cual, ahí nuevamente están estas condiciones, ¿no? Tal vez más están estudiando, pero menos tienen participación laboral, es más alta la tasa de desocupación en mujeres y la brecha salarial, Alison. ¿Qué está pasando con la brecha salarial? Que es una cosa que es absolutamente indignante, ¿no? Un hombre y una mujer haciendo la misma tarea, resulta que la mujer termina con una retribución salarial menor. ¿Qué está pasando en esta materia? Así es, bueno, las condiciones son exactamente las que has descrito y lamentablemente el nivel de brecha, digamos, en todos esos indicadores que tú señalas se mantiene históricamente igual, ¿no? O sea, no se ve que ha bajado, no se ve que ha bajado en América Latina. Quizá la brecha salarial en nuestro país es un poquito más baja que el promedio de América Latina también, 1 o 2 puntos más baja, salvo en los últimos años, en el Ecuador 18, 19, más o menos subió 2 puntos, estaba como en 17, llegó a 18, 19 puntos más o menos en los últimos años antes de la pandemia. Y esto le hizo subir un poco frente al promedio de América Latina, pero más o menos alrededor de ahí se mantiene ya siquiera unos 15 años, ¿no? Es decir, no ha bajado eso. Bueno, tiene que ver con muchos factores, ¿no? Un factor tiene que ver con que a pesar de que existe una normativa de salario básico, que es además absolutamente fundamental, eso no necesariamente se cumple porque el salario básico tiende a ser aplicado generalmente en condiciones de un empleo, no digamos formal, pero por lo menos de una relación de empleador-trabajador, ¿no? Entonces, esa relación de empleo-trabajo y de esas condiciones, digamos, de estar empleada con alguien que te provea de tus derechos, es muy baja en el caso de las mujeres. Entonces, si vos calculas el promedio de retribución de salarial que tienen las mujeres y que tienen los hombres, baja. ¿Por qué? Porque esas con las condiciones de acuerdo, digamos, que existen sobre el salario, son informales, son más de negociación directa de la trabajadora con su empleador, y las mujeres tienen tradicionalmente menos capacidad de negociación y claro, están entrando y saliendo, tienen el empleo más inestable, menos protegidas por la seguridad social, y entonces el conjunto de su retribución tiende a ser más bajo, ¿no? Eso son los niveles bajos cuando existe esta normativa de salario mínimo. Pero si es que vos vas a los niveles más altos, es decir, es más difícil porque generalmente en el sector privado las y los trabajadores tienen una banda, ¿no es cierto?, en la que pueden negociar su salario. De nuevo, ahí priman mucho las condiciones de negociación, pero también el nivel de apreciación que tiene una trabajadora sobre su propio trabajo. Es decir, el tema de que tú entras, los hombres entran y las mujeres entran en condiciones y en actitudes diferentes a negociar sobre sus capacidades, y además finalmente las jefes tienen ciertos prejuicios para subir los salarios ya cuando en los niveles más altos y directivos, porque se considera que las mujeres son menos comprometidas con los trabajos justamente por los temas de maternidad. Entonces hay un montón de factores discriminatorios que tienen que ver con el orden de género que hacen que baje este salario, pero además es lo que te decía, ¿no? Las profesiones y los sectores donde están empleadas más mujeres, mayoritariamente mujeres,
pagan más bajo. En general, el mercado valora menos, valora más bajo. Yo siempre comparo el salario de una persona en una enfermería, mayoritariamente mujeres, con una persona en medicina, médicos, no mayoritariamente, pero bastante cantidad de hombres, ahí la profesión misma. Igual los mismos años de especialización, el trabajo quizá más duro en el caso de las personas que hacen enfermería, hemos visto en la crisis de eso, y hay un abismo inmenso en el retorno salarial. El mercado ve, los empleadores, la sociedad ve de forma diferente los trabajos que realizan los unos y las otras, ¿no? Y también los retribuye de forma diferente. Muy interesante conversación estamos manteniendo con Alison Vázquez. Ella es economista, trabaja para ONU Mujeres. Su especialidad es también los temas de género. Como ustedes ven, maneja muy bien los indicadores, no solamente para el Ecuador, sino para América Latina. Y para continuar en este interesante e importante diálogo con Alison Vázquez, hago por pedido de la producción un corte de 1 minuto nada más y volvemos para seguir dialogando con Alison Vázquez. Gracias por mantenerse en Frecuencia Política, y en este diálogo interesante, ya lo decíamos, con la economista Alison Vázquez. Alison, topaste, y tal vez iría yo cerrando el tema laboral para poder topar el tema, por ejemplo, de violencia, que lo señalaste también y que es muy importante que lo topemos, pero quiero toparte 2 elementos a la vez. Señalabas el tema de negociación. Y hay generalmente prejuicios, ¿no es cierto?, de los empleadores, más aún cuando estos empleadores son varones, respecto, ¿no es cierto?, prejuicios sobre carga, digamos, ¿sí?, de las condiciones que les plantean a las mujeres. Déjame contarte que en época electoral, acabé de pasar hace poco en tema de campaña electoral, cuando yo hacía las críticas a la ley humanitaria en un sector, ¿no es cierto?, generalmente sectores populares, y señalaba yo y decía, miren, la ley humanitaria sirvió generalmente en algunos casos sirvió generalmente para despedir, es decir, ahí se planteó un tema de libre acuerdo entre las partes, ¿no es cierto?, como una supuesta salida para decir, bueno, sí, pongámonos de acuerdo de cómo mejoramos o cómo, digamos, logramos salir juntos de la crisis, tanto el empleador como el empleado o la empleada. Pero les decía, al final lo que hubo es una imposición de condiciones de quien tiene más poder en esa relación, que generalmente o siempre es el empleador. Y las personas que, si te voy a ponerlo así, ¿no?, de una sala de 10 personas, me estoy inventando el caso, 5 hombres, 5 mujeres, las que 4 de esas mujeres asentían, ¿no es cierto?, con su cabeza versus 2 hombres que asentían con su cabeza. Eso me dio la sensación a mí, yo lo repreguntaba, que en la época de la pandemia, condiciones como estas, que buscaron de alguna u otra manera, se presentaron con supuesta bondad para salir de la crisis, terminaron siendo complicadas por la imposición de condiciones o de sobrecarga laboral o de disminución de derechos o incluso de despido con más fuerza sobre las mujeres que sobre los hombres. ¿Hay datos que sostengan que esto está pasando así? El primer impacto que tuvo la crisis hacia mayo, junio, aparte de los datos que presentó la ENEMDU, que bueno, tiene algunas observaciones metodológicas que levantamos nosotros en ONU Mujeres, permiten afirmar que efectivamente hay mucha mayor cantidad de mujeres que de varones que se quedaron en una posición, digamos, de incertidumbre frente a su trabajo, ¿no? Es decir, no estuvieron en capacidad de llegar a acuerdos con sus patronos y patronas, más o menos nosotros hicimos una encuesta tipo mayo-junio por ahí con la empresa telefónica, y cerca del 70% de las mujeres en esa época, te decían, cambiado las condiciones laborales ahora últimamente, decían que fueron separadas de sus trabajos, separadas definitivamente sin ningún tipo de negociación, o se quedaron en una situación de stand-by, es decir, vea, les llamaremos cuando esto pase o esperen nomás, etcétera, ¿no? Esto frente al caso de los varones, que fue más o menos la mitad, que también es altísimo, obviamente, ¿no es cierto? Pero hay una brecha muy grande, ¿no? Y tiene que ver con lo que tú estás señalando, ¿no? Yo creo que efectivamente esa normativa lo que hizo fue facilitar el despido, ¿no es cierto? Hacer más barato el despido y también
profundizar, porque ya venían, ¿no es cierto?, existiendo las condiciones estas de flexibilidad y de, más que flexibilidad, en realidad arbitrariedad en las relaciones de trabajo, ¿no? Y evidentemente eso golpea muchísimo a las personas que tienen o menor capacidad de negociación o trabajos más inestables o temporales. O sea, acuérdate que es mucho más fácil negociar siendo tú empleador o empleadora con alguien que está en un trabajo temporal, que ya mismo se le acabe el contrato, o inestable o por horas o lo que fuera, que con alguien que tiene un contrato, digamos, indefinido, un nombramiento, etcétera, etcétera, porque es más caro, pero también la otra persona tiene más seguridad sobre sus derechos laborales, ¿no? Entonces, claro, obviamente quienes estaban previamente en estas condiciones de inestabilidad, de temporalidad, etcétera, fue mucho más fácil que puedan salir y que puedan ser afectadas con este proceso de flexibilización extremo que hubo, ¿no? Pero también el impacto de estos temas de precarización, de flexibilización y de pérdida de ingresos tiene que ver con los niveles de informalidad. O sea, más allá de la relación obrero-patronal, tú sabes, la mayoría, ¿no? 65% más o menos de las mujeres y de hombres también en el Ecuador viven en condiciones de irregularidad y de informalidad en el trabajo, informalidad en el sentido de que tienen ingresos inestables, de que no conocen a veces quién es su patrono, de que están en estas condiciones de tercerización laboral. Es decir, son regímenes en los cuales, de nuevo, o sea, existían ya antes rupturas de los derechos laborales, de la relación laboral, y se profundizan en esta época sin que mantengas tu relación comercial, pero que tampoco entiendas y tampoco mantengas tu relación laboral, ¿no? Tus derechos laborales. Un comentario y una nueva pregunta. Tú decías, claro, en estas condiciones donde no hay toda la seguridad de parte de la trabajadora, ¿no es cierto?, para defender su trabajo, pero yo diría que también de manera muy lamentable en algunos casos se aprovechó de la situación de miedo, es decir, si quieres, una suerte de situación subjetiva del miedo a perder trabajo, y en ese sentido muchas veces las personas están dispuestas a resignar algunos derechos, ¿no es cierto?, que los habían logrado para aceptar, digamos, condiciones desventajosas, ¿no es cierto?, con tal de no perder el trabajo. Pero ahí, Alison, quiero, sobre todo, que nuestra audiencia se ponga a pensar, entonces, cierre un ratito los ojos y se ponga a pensar entonces que generalmente las mujeres, o con más fuerza sobre las mujeres en contexto de la pandemia, ¿sí?, enfrentaron estas situaciones complicadas de tener que relacionarse con su patrón o con su patrona, la imposición de algunas condiciones, algunas de ellas hicieron, generaron explotación laboral, en otras claramente terminaron con el trabajo, pero al mismo tiempo, esa misma mujer a la que le están bajando el salario a la mitad o a la que le están despidiendo, esa misma mujer está encargada generalmente de las tareas de educación de sus chicos. Y esa misma mujer tenía, por ejemplo, que repartir o poner turnos a su teléfono celular para que sus dos hijos, por ejemplo, se conectaran en la teleeducación, ¿no es cierto?, a una educación a ratos inestable, con un montón de problemas, ¿no es cierto?, y la mujer entonces estaba cuidando su trabajo, atendiendo la casa generalmente, ¿no es cierto?, cuidando la educación de sus hijos. Y si sus padres son adultos mayores, están en alguna situación de dependencia, esa misma mujer, con toda esa sobrecarga, tenía que seguramente cocinar, llevar la comida a sus padres mayores, y ahí viene todo este tema de los cuidados, Alison. En Manabí, permíteme darte este dato, y es un dato que lo refresco de alguna publicación que le hicimos. El trabajo o las horas adicionales que los hombres están entregando a trabajo en casa es 7 horas versus 27 horas que destinan las mujeres. Así que ahí se complica más la cosa y se pone más cuesta arriba para las mujeres, Alison. Bueno, lo que estás mencionando de las tareas del día, tú has escrito Entonces, un día común y corriente para las mujeres, digamos, eso ya ha ocurrido más o menos siempre, ¿no? Obviamente en pandemias es mayor la carga y la diferencia, ¿no es cierto? La brecha yo creo que sí se debe haber ampliado. No existen datos oficiales sobre eso, sería muy bueno que el INEC pueda levantar una encuesta, por ejemplo, de eso del tiempo a finales del año, yo qué sé, sería muy bueno. Existen una solamente al 2019 y los datos que tenemos, los que viste tú y unos que levantó ONU Mujeres, también nos da bastante indicio de que se ha incrementado esta brecha. Y había una relación 3-1 en el trabajo de mujeres frente a varones. Pensamos que esa brecha seguramente se
se incrementa. No solamente se incrementa, además, porque existe la teleeducación, porque existe las personas con enfermedades probablemente, pero también por la presencia del cónyuge. La presencia del cónyuge hace que el trabajo de las mujeres en lo cotidiano se incremente y que el nivel de conflictividad dentro de los hogares se incremente, ¿no? Y yo me estaba acordando de un concepto que es el de la familiarización del bienestar. Tú debes de acordarte, ¿no? En las teorías de los estados del bienestar, que hay momentos en los cuales en las crisis el bienestar, digamos, o se privatiza, o se socializa, o se familiariza. En esta crisis lo que ha ocurrido es que ya en la provisión privada tampoco ha sido posible de estos servicios. Evidentemente también la población no tiene recursos para entrar en los servicios, pero también han estado cerrados. La población pública se cierra. Entonces toda la producción de bienestar, en este caso cuidado, se familiariza, ¿no? Se entra de nuevo a la familia con todas las implicaciones que eso tiene en términos de los roles de género y del encargo de las mujeres, ¿no? Las mujeres de cajón, ¿no es cierto?, se ven obligadas a asumir estas tareas, pero también, como tú señalabas, a colocar sus recursos. Siempre lo han hecho, siempre han colocado sus recursos. De hecho, muchos de los fracasos, si quieres, en los pequeños negocios de las mujeres tienen que ver con que toda la plata que sale de los negocios la colocan para su casa, ¿no? Es decir, y no reinvierten en sus negocios, ni reconocen su trabajo tampoco, pero bueno, ese es otro tema. Eso yo creo que se ha exacerbado en esta época, ¿no? Es decir, existe una sobrecarga de trabajo, una redistribución de los recursos, ¿no es cierto? Pero también esta especie de familiarización, de interiorización, de volver a la familia, todo este rol de cuidado, de bienestar, de organización de la economía misma, y eso también ha producido una implosión, diría yo, en los temas de conflictividad y obviamente derivado seguramente en violencias incrementadas en el caso de las mujeres. Paso al tema de violencia y solamente voy a comentar una para terminar, ir cerrando el tema laboral, que desde mi punto de vista también supone violencia, y entro, por ejemplo, a la terrible situación de los feminicidios en el Ecuador. Solamente para que en cambio aquí pensemos los hombres que están escuchando en este momento este programa, fijémonos que, por ejemplo, nosotros en una entrevista laboral no nos preguntan si tenemos planes o no de tener un hijo. En cambio, las mujeres generalmente, ¿no es cierto?, esta es una pregunta de cajón. Y si las mujeres contestan afirmativamente, sí, estoy pensando tener un hijo en los próximos, digamos, meses, años, ya se convierte en un desincentivo para su contratación. Estas cosas los hombres ni siquiera muchas veces los pensamos porque a nosotros ni siquiera nos hacen esa pregunta, pero por ejemplo las mujeres jóvenes generalmente, esta es una pregunta que supone violencia simbólica también, ¿no? No sé si algún comentario sobre eso, Alison, pero también no solamente simbólica, diría yo, eso afecta directamente en tus condiciones de trabajo, ¿no? El desempleo de las jóvenes es el desempleo más alto de toda la población. Las mujeres jóvenes han subido 3 veces su desempleo frente a 2 veces que ha subido el desempleo general en el país en la crisis, ¿no? Entonces, el desempleo de mujer joven. Sí, el doble en el general y en el caso de las mujeres jóvenes 3 veces. Entonces, sí, por supuesto, tiene mucho que ver con estos estereotipos, pero también tiene mucho que ver con la ley. O sea, yo sí digo que los sesgos, hay unos sesgos implícitos que están presentes en la normativa. La normativa fue pensada en seguridad social, en trabajo, fue pensada para un tipo de familia, para un tipo de hombre, para un tipo de mujer y para un tipo de función económica de cada uno de los dos. Entonces, ¿por qué no les haces la pregunta a los varones? Un empleado no le hace esa pregunta, porque no le va a costar, pues porque le va a costar más la mujer, ¿no? En términos de su permiso de maternidad, de sus salidas, porque además, bueno, hay una cosa que también es un mito, ¿no? Es decir, ya hay estudios en México, por ejemplo, de que los permisos de maternidad y los permisos que las mujeres generalmente toman para los cuidados de educación de sus hijos son bastante menores que las salidas de los varones por cualquier otra razón. Es decir, los hombres están fuera de los trabajos, piden permiso por cualquier cosa, en general, más que las mujeres en México, por ejemplo, pero bueno, eso entre paréntesis. En todo caso, hay esta idea, y es concreto, ¿no es cierto?, que hay mayor costo que el trabajo de una mujer. Un empleo de mujer es más costoso que un empleo de hombre. ¿Por qué? Por estas razones. ¿Pero qué significa eso? Por detrás de la ley que dice que las mujeres tienen derecho a mayor cantidad de días de permisos laborales por la maternidad que los varones por paternidad, y eso le cuesta más a la empresa, ¿no? Pero no estamos diciendo que se quiten los derechos de las mujeres de la maternidad, sino que se equiparen en ambos casos para que en todo caso ese costo, que sí es efectivamente un costo, yo diría más bien una inversión para el empresario, la empresaria o el empleador, sea distribuido entre ambos, ¿no? Y que finalmente, si es que tienen que hacer la pregunta, que no deberían hacerla, por supuesto, pero si tienen que hacerla, al menos la hagan a los dos por igual.
Interesante el planteamiento que estás haciendo, porque eso supondría, siempre además de igualar hacia arriba, que entonces, lejos de pensar en quitar el permiso de maternidad, por ejemplo, para el varón también sea igual, con lo cual de alguna u otra manera incluso equiparas de esta lógica de costos y ahí, ¿no es cierto?, el empleador debería considerar que le va a costar exactamente lo mismo contratar a un varón que a una mujer. Alison, femicidios. Y violencia física que termina en muerte, de lo más doloroso, porque lo anterior también nos duele. Los datos para Ecuador nos hablan de un feminicidio cada 72 horas. Los datos nos están señalando que el 66% de esos asesinos, digamos, de esos feminicidios, los responsables de los feminicidios, fueron las parejas, ¿no es cierto?, o las exparejas de las mujeres, e incluso un 8% señala que pueden ser sus padres o sus padrastros. ¿Qué está pasando con este indicador? Tenemos datos, Alison, porque aquí hay una reflexión, ¿no es cierto?, empírica, si tú quieres, que la pandemia también supuso, digamos, la pareja en el hogar mucho más tiempo. Esto permitió ver que había parejas que tenían muy buena relación y en otras más bien exacerbó problemas de violencia, discusiones, agresiones, que incluso llegaron a ser casos de femicidio. ¿Hay datos de que realmente se ha disparado los temas de violencia? ¿Qué está pasando en este campo? Es lo que yo te decía, ¿no? A mí me parece que lo que ocurre es que se han familiarizado un montón de cosas que antes por lo menos se hacían públicas, ¿no? Y hay me parece a mí que hay una implosión de estas problemáticas sociales que claramente intenta resolverse, entre comillas, en los hogares, en las comunidades, pero los hogares son lugares conflictivos y de relaciones de poder por naturaleza, ¿no? Entonces, si es que esto ocurre, si es que los problemas se crecen dentro de los hogares que ya son lugares de relaciones de poder asimétricas e inequitativas, el resultado es lo que está ocurriendo, ¿no? Los datos de femicidio son los datos que tú señales, no tenemos otros datos adicionales. Hay un problema y ahí es que la información que ya es oscura, generalmente la información está subregistrada en casos de violencia, femicidios, no solamente porque no existe información, porque las mujeres no denuncian cuando se trata de violencia, pero también en caso de femicidio porque no se reconocen todavía los femicidios como tales, ¿no? Si bien está declarado como un delito y ya hay mucho más visibilidad de lo que había antes, no necesariamente existen los peritajes suficientes y las muertes de las mujeres no siempre son declaradas como femicidios cuando realmente lo son. Entonces sí hay un problema de subregistro. Eso ocurre muchísimo más ahora. ¿Por qué? Porque hay menos posibilidades de ir al sistema de justicia, de reconocimiento de cuando existen, bueno, ahora el manejo de las muertes, tú sabes cómo es en el sistema de salud. Entonces, imagínate tú si ya había dificultad con todo el proceso de peritaje para declarar un femicidio como tal, ahora va a ser mucho más difícil porque el sistema de salud y el sistema de vigilancia y digamos, de detección y de definición de las muertes es mucho más complicado, ¿no? Pero también, o sea, todo lo que está detrás, o sea, el femicidio es el resultado de un proceso, si no es que una persona va y mata a un hombre, va y mata a una mujer de la noche a la mañana. Existe un proceso previo de violencia muy fuerte, que además es fruto de las fallas de los sistemas de justicia, de que no se ha podido realizar todo el proceso, de que las mujeres denuncian muchas veces y muchas veces tienen boletas de no acercamiento, tienen todo este tipo de medidas de restricción, pero los hombres no las acatan, los hombres vuelven, las mujeres sí tienen temor. Entonces todo este proceso acumulado, ¿no es cierto? Y además el hecho de que la comunidad y de la sociedad mismo naturaliza estos niveles de violencia, hacen que esto detone en estos casos de femicidio, ¿no? Entonces sí, digamos, es un conjunto de cosas que seguramente están hirviendo, que seguramente están incrementándose que es muy probable que cuando ya empiecen a regularizarse un poquito los sistemas de información y los procesos que ojalá sea lo más pronto posible, detonen los casos. Me parece que seguramente vamos a tener un estallido de número de casos de femicidio que han estado represados. A usted que está escuchando este programa debemos decirle, la violencia contra las mujeres no hay que disminuir, no hay que mitigarla, hay que erradicarla. Es simplemente inconcebible que pueda haber violencia contra las mujeres. Y Alison, en ese sentido, porque te voy a tratar hacia el final del programa de preguntar salidas. Ayer he recibido la agenda parlamentaria, la agenda legislativa para el periodo 2021-2025 del grupo de mujeres que existe por los derechos de las mujeres que existe en la Asamblea Nacional, del cual soy parte, ya te comento eso, pero ya que topamos del tema de violencia, una de las cosas más importantes que hicimos en esta Asamblea Nacional, yo fui parte también de la mesa que discutió esta ley, fue crear la ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
pusimos mucho acento a la construcción de una institucionalidad desde lo local, desde el territorio, desde lo más local, para que haya capacidad de prevenir, para que haya capacidad de disminuir, eliminar, es mi tesis, ¿no es cierto? Pero también atender y reparar los casos. Pero esto necesita recursos, Alison. Si tú no pones recursos para que esa institucionalidad sea, digamos, sostenida, creada, impulsada en todo el territorio nacional, simplemente te vas a quedar con la letra de la ley, ¿no es cierto?, pero no una implementación en la vida real y cotidiana. El último dato que tengo, me parece que es hace 2 datos, es que para que funcione ese sistema, el gobierno nacional entregó $800,000. Yo en algunas ocasiones he dicho $800,000 vergonzosos para implementar. ¿Por qué? Porque no es que esté diciendo que no se entreguen esos $800,000. Lo que estoy diciendo es que la dotación de recursos debería ser, pero muchísimo más. Y solamente para tener un punto de comparación, Alison, en ese mismo año, el mismo gobierno entregaba $9 millones, un poquito menos, pero cerca de $9 millones para compra de armamento. ¿Qué pasa con las prioridades de la política pública en nuestros países? Bueno, tú has resumido un poco justamente la prioridad en esas 2 cifras que has dado, ¿no? Yo creo que, a ver, hay muchos errores de fondo en los temas del manejo fiscal que se exacerban y se profundizan también en crisis, ¿no? Cuando hay crisis fiscales, cuando más se nota la ineficiencia, la inequidad y la corrupción también en el manejo de las finanzas. Obviamente, si hay plata, ¿no? Tú tienes gastas nomás, digamos, en cualquier cosa, pero cuando hay crisis, cuando hay restricción fiscal es cuando se nota más, ¿no? Entonces, yo estoy segura de que con los aportes que hemos tenido y con, digamos, con el conjunto de recursos que han ingresado al Ecuador, se puede hacer una redistribución adecuada de los recursos, se puede priorizar adecuadamente en donde se debe priorizar, se puede inclusive garantizar, y eso estamos haciendo nosotros en Naciones Unidas, costeos del piso de protección social, de cómo poder mantener al menos sin retrasar los derechos de la llegada a la Agenda 2030 con las restricciones que hemos tenido en la crisis y con una redistribución adecuada, pensando realmente en las prioridades donde se debe pensar y en un proceso bueno de redistribución, además que no hay que tenerle miedo a la redistribución vía tributaria, es posible llegar. El problema es que es un tema, digamos, de decisión política. Tú sabes que el presupuesto es la herramienta política por excelencia de los gobiernos. Y claro, ahí es donde se decide realmente qué es lo que es más importante. Y en el caso de violencia, a mí me parece que nosotros hemos estado proponiendo que el próximo gobierno debería declarar la violencia como un asunto de emergencia nacional, por prioridad, por recursos y bueno, por todas las consecuencias que ha tenido en las vidas de las mujeres y en general en las familias, ¿no? Creo que digamos, hay una relación fuertísima también entre lo que ocurre en la violencia y el empobrecimiento de las mujeres y de las familias, y que esta violencia se ha exacerbado muchísimo en todos los estratos sociales y que ha tenido consecuencias muy fuertes también en las posibilidades de que las mujeres puedan volver a trabajar. Además de los cuidados, las violencias también implican estos impactos, ¿no? Y bueno, todo lo que ha pasado que hemos estado hablando, o sea, merita, yo creo, es una crisis profunda, es una pandemia en la sombra, como la llamamos nosotros, y es imprescindible que sea declarada como emergencia nacional y que tenga los suficientes recursos y la suficiente prioridad de los gobiernos nacionales y locales. Alison, me están marcando el tiempo, tengo 2-3 minutos para terminar la conversación. No me gustaría porque están saliendo cosas muy interesantes, pero te voy a querer aprovechar en al menos un par de datos adicionales. Estamos en contexto electoral, pasamos las elecciones legislativas, nos viene la segunda vuelta. En la segunda vuelta no hay candidata ni presidencial ni vicepresidencial, lamentamos eso. Y en la participación política se hicieron esfuerzos en la legislación nacional, yo ya lo he comentado, antojadizos algunos de ellos. Los rescatables, o lo único rescatable, fue buscar mayor participación en las listas de mujeres, pero que curiosamente no se tradujo en mayor participación o en mayor elección de mujeres. Fíjate, salvo el caso ya en la Asamblea Nacional, el caso de UNES y Revolución Ciudadana, es el único donde la relación es 51% de sus representantes son mujeres, 49% son varones. Pero en el resto, más bien hubo un deterioro de la, digamos, de la participación paritaria.
¿Qué hacer ahí? ¿Tienes algún dato, hay alguna idea? Y de una vez me conecto con tal vez la parte final. Deberíamos dedicarle otro programa, Alison, te invito si es que hay disposición de tu parte, para que ya no nos quedemos en la parte del diagnóstico, sino veamos qué hacemos. Entonces digo, me quedo con esto de participación laboral y te digo, 2, 3 cosas que podamos rescatar, como ya has señalado una, declarar emergencia nacional, el tema de combatir la violencia, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Debo decirte que el 2021 va a ser atípico porque ya el cambio de gobierno se viene en mayo y no nos da para trabajar bien. Yo estoy planteando declarar el 2022 el año de la mujer. Esto debería implicar, ¿no es cierto?, atender todas las temáticas necesarias. Me quedo también, si quieres comentar algo de embarazo adolescente, ¿sí? Tenemos un indicador terrible de embarazo adolescente en Ecuador, el tema de un feminicidio cada 72 horas y los gobiernos autónomos que tienen la necesidad de invertir hasta el 10% de sus presupuestos en grupos de atención prioritaria. Los 221 cantones, el uno pone en niñez, el otro pone en adultos mayores, el otro pone en juventud, el otro pone en mujer, pero se dispersan más bien, con lo cual yo también estoy planteando que el 2022 sea el año nacional de la mujer y todos los esfuerzos de política pública se busquen a disminuir un poco estas brechas. Te dejo con la parte final, pellizca de donde quieras, cierra tú el programa con lo que creas pertinente, Alison. Bueno, hablando un poquitito sobre el tema de participación política, nosotros hicimos ya un pequeño análisis sobre estos temas de la participación en las provincias. Vamos a seguir como un poco haciendo esos análisis más a profundidad de lo que ha pasado. Efectivamente, lo que tenemos ahora es 38% de participación de mujeres en la legislatura y tenemos un deterioro bastante fuerte en las provincias de la sierra. Tenemos un poco más de participación en algunas de la costa, pero en algunas de la costa grandes tenemos un descenso en la participación de las mujeres, Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, por ejemplo, en los cuales teníamos mayor participación antes, en el 2017-2020, y eso se ha reducido. Si quieres esa información te la puedo pasar para que tú la puedas tener a la mano, ¿no? Decir que lo que está detrás de la poca efectiva participación, diría yo, porque existe la normativa y ahora con la elección que fue más en plancha fue un poco más fácil, digamos, esta elección, ¿no es cierto?, era más forzada, digamos, una elección de esta lista que venía, ¿no es cierto?, alternada. Hay muchas cosas, ¿no? Lo uno tiene que ver con el hecho de que las mujeres, de nuevo, por las barreras estructurales que teníamos a su participación laboral y pública, lo mismo ocurre con la participación política, sus tareas de cuidado, su organización de la vida, no les permite, ¿no es cierto?, el día solo tiene 24 horas, no les permite dedicarse a este otro tipo de actividades. Lo otro se refiere a los temas de formación y capacidades. Las mujeres tienen en lo local, por ejemplo, mucho menos redes, acceso a las redes sociales, a las redes políticas, a las redes informales, que son absolutamente necesarias. No estamos hablando de redes, digamos, de nada fuera de lo legal, que también ocurre, ¿no es cierto?, cuando se trata de los poderes locales, no, sino más bien de los temas de relacionamientos sociales que se necesitan, ¿no? La respuesta, digamos, la materialización de esto es que en los gobiernos locales no llegamos ni al 25% en representación. Pero también existe un fenómeno que está creciendo y eso es otra cosa que en mujeres estamos analizando y es el tema de la violencia política, ¿no? A mayor cantidad de mujeres o mayor participación de mujeres en liderazgo de puestos de decisión, mayor violencia, y eso se da en todos los ámbitos, ¿no? Y más aún en el tema político. Entonces tenemos que más o menos 65% de las mujeres candidatas, que recién hicimos un análisis en redes, sufren de violencia psicológica, sufren de restricciones, sufren de violencia directa, física inclusive, muy fuerte durante las campañas, pero ya también en funciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos muchísimas mujeres que son suplentes por digamos, cumplir las cuotas, son reemplazadas inmediatamente, o las mismas que ya son nombradas, son presionadas, ¿no es cierto?, ejercidas violencia política directa para que abandonen sus cargos, sus puestos por parte de los varones, ¿no? Entonces sí, y la violencia política además es ejercida por sus propios compañeros de partido y los propios equipos de gobierno, ¿no? Entonces eso es algo que yo creo que hay que analizarlo muchísimo, pensarlo muchísimo, y que de nuevo tiene que ver con el tema de las relaciones de poder y esta amenaza, digamos, que el poder establecido siente, ¿no es cierto?, frente a la participación creciente de las mujeres, ¿no? Esto, bueno, en temas de participación política, y no sé si es que hay tiempo para hacer, digamos, hablar sobre los otros temas de propuesta. Yo creo que pondría mi énfasis en la propuesta y de acuerdo con que, si quieres, conversemos un poco más a profundidad. Uno, en el tema de violencia que te señalaba. Otro, me parece que hay que poner muchísimo el ojo
no solamente, digamos, del contenido de la política, sino también de los recursos, como decíamos, en un sistema fuerte de protección social en donde el sistema de cuidados sea un eje central, un sistema de cuidados universal, un sistema de cuidados estatal que pueda existir y que pueda estar disponible para todas las personas para cuando lo necesiten, ¿no? Y ahora en pandemia eso se ha visto completamente necesario. Y otra cosa que me parece que es importantísima es ya tomarnos el tema de los derechos del trabajo en serio, ¿no? O sea, el trabajo ya no corresponde, el mundo del trabajo, la vida del trabajo no corresponde en absoluto a lo que está señalado en la normativa laboral. La normativa laboral es muy antigua, responde a unos formatos que ya no, de nuevo, ya no existen no está regulado el derecho al trabajo en casi ninguno de los ámbitos del mundo del trabajo. Ahora que hay teletrabajo, ahora que hay trabajo en plataformas, todo ese tipo de trabajo está siendo precarizado porque no hay una normativa que esté acorde, una regulación que esté acorde, un respeto a los derechos, ni siquiera un conocimiento de las propias trabajadoras sobre sus derechos, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras remuneradas de hogar han sido de las más vulneradas en esta crisis porque su modalidad de trabajo no tiene nada que ver con el trabajo que se inspecciona, por ejemplo, en las inspecciones laborales. Entonces, sí hay que tomar los temas de los derechos del trabajo en serio. Esta crisis nos ha mostrado que el trabajo es absolutamente fundamental para la vida, para el sostenimiento de las economías. Esta es una crisis que ha mostrado el capital no puede reproducirse si no existe trabajo y si no existe trabajo adecuado, ¿no? Entonces, yo diría esos tres elementos y bueno, en otra ocasión podríamos hablar de los temas un poco más macro y fiscales, que creo que también es un punto súper clave a tratar. Ya vio usted, no nos equivocamos, le dijimos que era una excelente invitada y así lo ha demostrado en la entrevista. Se nos quedan incluso muchas cosas en el tintero. Gracias, Alison, por poner todos estos elementos, esta información, estas pautas de por dónde deberíamos generar las prioridades y decirle a toda nuestra audiencia que no hay ningún pretexto para esquivarle a comprometerse seriamente con los derechos, con la agenda que plantean las mujeres para que se respeten sus derechos, para que sean efectivos. Si su candidato es un candidato que se acomoda, digamos, al discurso reivindicativo de las mujeres, piénselo dos veces. Aquí debe haber pleno compromiso, pleno convencimiento. Desde mi punto de vista, no hay posibilidad de una visión progresista de la política si no es al mismo tiempo feminista y hay muchos temas que debemos conversar ahí. Muchísimas gracias, Alison, por hacerlo. Este tema es tan importante que vamos a tener que tener otro programa, nosotros con todo el gusto del caso, y esperemos que nuestra invitada y otras y otros invitados, porque ser feminista no es también solamente una cuestión de mujeres, el compromiso con la agenda, con los derechos de las mujeres debe ser de todas y de todos. Muchísimas gracias, Alison. Les dejo con otra mujer, digamos, fabulosa que tenemos en el programa, muy inteligente ella y ustedes siempre la ven semana a semana con el Minuto ODS. Se queda María Belén Proaño con ustedes y conmigo nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Alison, gracias a la audiencia. Gracias, Pavel, un gusto. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Lo he dicho antes y nunca será suficiente el tiempo que le dediquemos en este espacio a hablar sobre las mujeres. Más cuando los impactos de la pandemia no han sido neutrales frente al género. Las mujeres están sufriendo altos niveles de informalidad, caída del empleo, mayores obstáculos para reinsertarse laboralmente, la acumulación de tareas del cuidado y la expansión de la violencia. Las mujeres latinoamericanas han participado de múltiples formas en la respuesta a la pandemia, ocupando roles de liderazgo como profesionales de la salud, proveedores de cuidados esenciales, al mismo tiempo que desempeñan funciones claves para sostener tanto el cuidado en las comunidades como en los hogares de la región. Lastimosamente, de no tener en marcha políticas específicas y que fortalezcan la perspectiva de género en esta respuesta a la pandemia, aun cuando esta concluya, la situación de las mujeres se habrá deteriorado tanto que habremos retrocedido décadas de esfuerzo en la promoción de igualdad de género. Son muy pocas las acciones sensibles al género implementadas en América Latina en relación al mercado de trabajo. Pocos países implementaron acciones para reducir el trabajo doméstico o de cuidado dentro de los hogares en el contexto de las políticas de aislamiento que determinaron el cierre de las jardines, guarderías, escuelas y espacios comunitarios. Esto muestra el limitado alcance de la agenda de cuidados en la mayoría de los países de la región, sobre todo el desconocimiento de la función social del cuidado y la ausencia de un marco integral de servicios y políticas que resuelvan la crisis que atraviesa la región en este caso. En el actual contexto, resulta fundamental la intervención focalizada para garantizar que las mujeres no sean dejadas atrás en el proceso de recuperación económica y evitar que sus oportunidades de reinserción en el mercado de trabajo se segmenten, reforzando así las desigualdades de género en la asignación de mujeres al trabajo no remunerado del hogar.
Por ello, es necesario contar con políticas centradas en la empleabilidad, la participación laboral, el desarrollo empresarial de las mujeres, así también como el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y el apoyo en los sectores productivos y categorías ocupacionales feminizadas. Sobre todo es necesario reforzar la institucionalidad de género. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook todos los domingos a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.